Cuando pronuncié el nombre de mi prometido, él se quedó paralizado, sorprendido, porque jamás lo había llamado así antes. Siempre, al enfrentarlo, lo reprendía o lo evitaba por completo. Lo que él ignoraba era que yo había regresado a esta existencia tras haber vivido otra vida previa. En aquel entonces, le quité todas sus posesiones y se las entregué al hombre del que creía estar enamorada. Aún así, él nunca me reprochó nada, y cuando ese hombre me traicionó, Sebastián dio su vida para proteger la mía. Por eso, en esta nueva oportunidad, decidí permanecer junto a él y corresponder a su amor. Sebastián, susurré con los ojos llenos de lágrimas. Él se quedó inmóvil. Nunca antes lo había llamado por su nombre propio. Siempre, señor Hawthorne, un trato que él detestaba. La sorpresa iluminó sus ojos por un instante. Luego desapareció, sustituida por su habitual expresión gélida. Serías capaz de cualquier cosa con tal de reunirte con tu amante, ¿verdad? Se mofó. Qué pena. Permanecerás encadenada hasta que aceptes de una vez que eres mía. No intentaré escapar otra vez. Te lo juro, respondí con voz suave y suplicante. Por un momento, su mirada se ablandó. Después volvió a endurecerse mientras se daba la vuelta para marcharse. Me duelen las muñecas, musité con un leve mohín. Sus ojos se posaron en la piel irritada alrededor de mis manos, y algo en su interior cedió. Regresó rápidamente, retiró las esposas y liberó mis brazos. Lo siento, murmuró en voz baja. En cuanto quedé libre, me arrojé a sus brazos, abrazándolo con fuerza como si jamás fuera a soltarlo. Esta vez seré yo quien te proteja. No me separaré de ti. Él se apartó ligeramente, escrutando mi rostro. La desconfianza brillaba en sus ojos color avellana. ¿Qué pretendes? Si esto es otro engaño, amor, no saldrás nunca de esta casa. Ese apelativo, amor, antes lo aborrecía. Ahora hacía que mi corazón latiera con fuerza. No deseo irme a ningún lado, dije, rodeando nuevamente su cuello con mis brazos. Él se tensó, luego me empujó hacia atrás, posando su mano en mi garganta, firme, pero sin crueldad. ¿Pretendes que crea que de pronto has decidido someterte? Has resistido contra mí desde el primer día, y ahora quieres mostrarte dócil. Se acercó más, su voz grave y amenazante. Si esto es otro de tus juegos, me encargaré de que tu amante no viva para ver otro amanecer. No me importó, que Esteban se pudriera. De todas formas, yo misma pensaba ocuparme de él. Antes de que Sebastián pudiera acabar su advertencia, tomé su nuca y lo besé. Él se quedó rígido un segundo, luego se rindió. Su mano subió hasta mi cabello, intensificando el beso hasta que mis piernas casi flaquearon. Sinceramente, fue el beso más maravilloso de mi vida, el primero auténtico. Cuando necesité respirar, empujé débilmente su pecho, pero él sujetó mis muñecas sobre mi cabeza con una sola mano, y sus labios descendieron por mi cuello. La próxima vez, susurró junto a mi oído, recuerda respirar por la nariz. Mis mejillas ardieron. Avergonzada, hundí el rostro en su pecho hasta que un fuerte escándalo desde la planta baja nos sobresaltó a ambos. Claro, Celeste. Intenté apartarme, pero el brazo de Sebastián me retuvo por la cintura. ¿A dónde crees que vas? Celeste está aquí, susurré. Frunció el ceño y finalmente me soltó, su voz cargada de advertencia. Confiaré en ti esta vez, amor, pero si me traicionas lo pagarás caro. Bajé corriendo las escaleras. Celeste gritaba a uno de los guardaespaldas de Sebastián. Estoy bien, declaré con firmeza, pasando entre ellos. Ella se lanzó hacia mí y me abrazó con fuerza. Dios mío, Sebastián te ha lastimado. La aparté. Estoy perfectamente. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi hermana. ¿Acaso es delito? Replicó con brusquedad. En absoluto, contesté con dulzura. Pero presentarte en casa de un matrimonio a estas horas podría hacer pensar a la gente que eres la amante. Varios sirvientes disimularon risas con toses. Su rostro se ensombreció mientras empezaba a quejarse de Esteban, de cuánto lo quería, de cómo los hombres de Sebastián lo habían hospitalizado. Le propiné una bofetada. El sonido seco retumbó por el pasillo. Los sirvientes contuvieron el aliento. Nunca antes me había enfrentado a ella. «¡Me golpeaste!», gritó incrédula. «¿Quieres que te ayude a recordar?». Levanté la mano de nuevo. Sus ojos destellaban furia. «¿Y qué me importa si Esteban está en el hospital?», respondí. «Si no quería problemas, no debería haber intentado quitármelo». Ella soltó una risa burlona. «Pero tú detestas a Sebastián. Ayer mismo lo llamaste demonio. Una cosa u otra». Me encogí de hombros. «Desde entonces he aprendido ciertas cosas». Se quedó muda. Alcé la mano, exhibiendo a propósito el anillo de diamantes que Sebastián me había regalado. «¿Lo ves? Ya soy completamente suya». Los celos ardieron en su mirada. Me giré hacia Noé. «¿Podrías, por favor, retirar la basura? Está estropeando la decoración de la mansión». Dos guardias la tomaron y la arrastraron hacia la salida. Mientras gritaba, me sacudí las manos con satisfacción, hasta que alcé la vista hacia la escalera y me quedé helada. En lo alto estaba Sebastián. Había bajado hasta la mitad, con una mano en la barandilla tallada y la chaqueta sobre el hombro, como si no tuviera intención de quedarse en casa esa noche. La luz del candelabro resaltaba la línea dura de su mandíbula y la tormenta en su mirada. Detrás de él se encontraban el señor Graves, su abogado de siempre, y el doctor Caldwell, el médico familiar, ambos con la expresión de quien llega a una habitación en el peor momento posible. Mi corazón subió a la garganta. Sebastián no habló al principio, solo observó
cómo arrastraban a Celeste hacia la puerta principal, sus tacones arañando el mármol mientras pataleaba, sus gritos subiendo y bajando como una alarma. ¡Elena!, chilló girando la cabeza hacia mí. ¿Crees que has triunfado? ¡Estás muerta! ¿Me oyes? Muerta. La puerta se cerró. Un silencio pesado cayó. Se oía el tic-tac del reloj del vestíbulo. Los sirvientes se quedaron inmóviles, fingiendo invisibilidad. Noé mantuvo la vista al frente, profesional, pero sus hombros delataban tensión. Todos aguardábamos la reacción de Sebastián. Sus ojos se posaron en mi rostro, luego en mi mano aún alzada tras la bofetada, y finalmente en el anillo. Algo oscuro cruzó su expresión. Interesante, dijo con voz tan calmada que resultaba intimidante. Te dejo sola 5 minutos. Me obligué a respirar. En mi vida pasada, aquí habría perdido los nervios, llorado, suplicado y terminado pareciendo culpable aunque no lo fuera. Esta vez alcé la barbilla. No fui yo quien comenzó, dije serena, pero sí quien lo terminó. El señor Graves carraspeó, deseando estar en cualquier otro sitio. Señor, ¿podemos continuar? No, respondió Sebastián sin apartar la vista de mí. Quédese. Bajó el resto de los escalones con pasos precisos. Al llegar abajo, se detuvo tan cerca que percibí su colonia, limpia y costosa. Mi estómago se revolvió al recordarlo. En mi vida anterior, una vez hundí el rostro en su pecho mientras firmaba papeles que le arrebataban su empresa. Recordé cómo me miró entonces, herido, pero aún intentando amarme. Ahora me observaba como si intentara decidir si yo era un arma dirigida a su corazón. «La abofeteaste», dijo. «Sí». «¿Ordenaste a mis guardias que la expulsaran?» «Sí». «¿Y la llamaste basura en mi propia casa?» «Sí». No retrocedí. «Porque vino a provocarte usando mi persona y no permitiré que convierta tu casa en su escenario». Entrecerró los ojos. «De pronto te has vuelto protectora con mi hogar». Tragué saliva. «Protejo lo que considero mío». Sus ojos volvieron al anillo. Por un instante, la máscara dura se resquebrajó, como si dudara entre la ira y el alivio. Luego volvió a endurecerse. «Te estás volviendo valiente», murmuró. «No», corregí con suavidad. «Me estoy volviendo sincera». Su mandíbula se tensó. Giró ligeramente la cabeza. «Noé». «Sí, señor. Cierren las puertas con llave. Nadie sale sin mi permiso». Un escalofrío recorrió la sala. En otro contexto habría sonado amenazante. Esa noche sonó protector. Sebastián miró al Dr. Caldwell y al señor Graves, como recordando su presencia. Dijeron que era urgente. El Dr. Caldwell se removió incómodo. «Lo es, pero tal vez...» «Hablen», ordenó Sebastián. El señor Graves avanzó, maletín en mano. Los fiduciarios de su padre llamaron hace 1 hora. Hubo un intento de acceso a una cuenta dormida vinculada a la herencia de su abuelo. Es una estructura antigua, señor, del tipo que se olvida hasta que alguien intenta activarla. Mi sangre se heló. Cuenta dormida. En mi vida anterior, Esteban la descubrió gracias a Celeste. Fue el comienzo del fin. La utilizó como palanca. Desvió fondos. Culpó a la supuesta inestabilidad de Sebastián por el dinero desaparecido. Escándalo. Golpe interno. Renuncia forzada. Funeral. Sebastián notó el cambio en mi rostro al instante. «¿Sabes algo de esto?», preguntó. Debería haberlo negado. Debería haber fingido ignorancia. Pero me había prometido no volver a mentir en esta vida. Sobre todo al hombre que murió por mí. Sí, admití. La estancia pareció oscilar un instante. Los ojos de Sebastián se entrecerraron con intensidad. «¿Cómo es posible?». Inspiré despacio, tratando de calmarme, porque Celeste y Esteban llevan meses tramando todo esto. Esta noche no vino a verte a ti. Su objetivo era armar un espectáculo en tu casa para que ella pudiera sembrar una narrativa falsa. La cabeza de Noé se ladeó apenas. Sembrar una narrativa. Asentí con firmeza. Una en la que yo aparezco secuestrada contra mi voluntad, aterrorizada, intentando huir desesperadamente. Después, Esteban surgiría como el salvador que me libera. Lo retratarían a él como un ser violento y cruel, y a mí como una pobre víctima indefensa. La expresión de Sebastián permaneció impasible, pero en sus ojos algo se agitó, como si escuchara a pesar de sus propios prejuicios y la rabia contenida. Tragué saliva otra vez, forzándome a pronunciarlo en voz alta. Es su siguiente jugada. Pretenden vaciarte poco a poco, sin hacer ruido. Lo harán de forma que parezca un problema interno. Y el cabeza de turco más conveniente soy yo. El señor Graves frunció el ceño profundamente. Es factible, pero necesitaría acceso privilegiado. Necesitaría una contraseña, respondí. No una contraseña común, sino una secuencia de firmas y una frase clave que utilizó tu abuelo. Sebastián se quedó inmóvil. El Dr. Caldwell me observó fijamente. «Señorita Elena, ¿cómo podría usted conocer eso?». Sostuve su mirada sin parpadear, porque lo mencionaron delante de mí. No era mentira. En mi vida anterior, Esteban se había jactado de ello mientras yo estaba sentada a su lado como una tonta, creyendo que me quería. La mirada de Sebastián me perforó. «¿Cuándo?». «Antes», respondí, y dejé que la vaguedad flotara en el aire. Sus fosas nasales se dilataron levemente, como si la palabra «antes» le molestara, como si deseara exigirme detalles y arrancármelos. Pero en su lugar formuló la pregunta clave. «¿Cuál es esa frase?». Vacilé. Pronunciarla se sentía como presionar una herida reciente. Luego hablé con voz serena y clara. «El acero Hawthorne nunca se doblega». El señor Graves contuvo el aliento. Los ojos del Dr. Caldwell se abrieron de par en par. El rostro de Sebastián palideció
enfureció de un modo que jamás imaginé posible en él. Esa frase nunca se escribió en ningún lado, murmuró despacio. Mi abuelo solo se la confió a la familia. Sentí todas las miradas de la habitación clavadas en mí. Criados, guardias, abogado, médico, todos. Sebastián avanzó un paso más. Elena, dijo con tono bajo y amenazante, dime ahora mismo cómo lo sabes. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Este era el instante de las grandes revelaciones. El momento en que la protagonista renacida lo confiesa todo y le creen al instante. La realidad no funciona así. Por eso opté por lo único posible. La verdad, pero no completa. Porque he escuchado cosas que no debía escuchar, expliqué. Porque Celeste no es mi hermana en ningún sentido que importe. Ella no me quiere y Esteban jamás me quiso. Solo aman lo que pueden arrebatar. Los ojos de Sebastián no se suavizaron, pero tampoco se endurecieron más. Exhaló por la nariz, como conteniendo la furia. Noé intervino. Sí, señor. Recupere las grabaciones de seguridad de esta noche. Todos los ángulos, todo el audio. Quiero el rostro de Celeste, sus palabras, absolutamente todo. Después envié una copia al señor Graves. El señor Graves asintió de inmediato. Por supuesto. Sebastián no apartaba la vista de mí. ¿Y tú? Preguntó. ¿Vienes conmigo? Mi estómago se encogió. El antiguo temor intentó resurgir. Luego me recordé. Él no es tu enemigo. No en esta vida. Está bien. Acepté. Sus ojos parpadearon, sorprendido por mi rápida conformidad. Tomó mi muñeca, no con fuerza, pero lo suficientemente firme para recordarme que seguía siendo Sebastián Hawthorne, un hombre habituado al dominio. Sin embargo, esta vez su pulgar rozó con suavidad la marca rojiza que dejaron las esposas. Casi parecía una disculpa. Me guió por el pasillo hasta su estudio. El médico y el abogado lo seguían a distancia respetuosa, mientras Noé se quedaba junto a la puerta como una sombra silenciosa. En cuanto entramos, Sebastián cerró la puerta. El silencio allí era distinto, cargado de libros, autoridad y secretos ocultos. Soltó mi muñeca y rodeó su escritorio. Por un segundo pareció a punto de arrojar algo. En cambio, abrió un cajón, sacó una cajita de terciopelo y la lanzó sobre la mesa como si le repugnara. ¿Qué es eso?, pregunté con cautela. No respondió, solo abrió la caja. Dentro había un anillo más sencillo que el diamante en mi dedo, una banda con un escudo de espinas grabado. Mi garganta se apretó. Era de mi madre, dijo en voz baja. Lo llevó al casarse con mi padre. Murió antes de poder entregárselo a alguien. Lo guardé porque era lo único en esa casa que no mentía. Su mirada se alzó hacia la mía, aguda e impenetrable. En mi mente, continuó con tono grave. Me pregunté miles de veces por qué actuaste como lo hiciste. ¿Por qué me miraste como si fuera escoria y luego le sonreíste a él como si fuera el sol? ¿Por qué peleaste conmigo por todo? Incluso cuando te lo di todo. Se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas planas en el escritorio. Así que dime, exigió, ¿por qué el cambio tan brusco? ¿Por qué esta noche? ¿Por qué ahora? Pensé, porque te vi sangrando mientras aún intentabas protegerme del hombre que elegí sobre ti. Porque desperté gritando, y el primer nombre en mis labios no fue el de Esteban, sino el tuyo. Pero no podía decirlo aún, no cuando no tenía pruebas. No cuando sonaría a demencia. Así que dije otra verdad, porque al fin vi lo que estaba a punto de perder. Susurré. Los ojos de Sebastián me atraparon como una hoja afilada. ¿Y qué es eso? Tragué saliva. Tú. Un instante de silencio absoluto. Luego la mandíbula de Sebastián se tensó, como mordiendo algo amargo. No tienes derecho a decirlo como si fuera fácil, gruñó con voz ronca. Ahora no. Después de todo, completé. Las lágrimas ardieron en mis ojos otra vez, y me odié por ello. Pero no las enjugué. No merezco tu confianza. Lo sé, pero no te pido perdón instantáneo. Te pido que me permitas demostrarte. Su mirada bajó a mi muñeca de nuevo. ¿Quieres demostrarlo?, dijo con un tono casi sarcástico. ¿Cómo? Me acerqué al escritorio, ayudándote a detenerlos. El señor Graves carraspeó detrás de mí. Señor, si ella conoce detalles como esa frase, podría ser extremadamente útil. Los ojos de Sebastián no se apartaron de los míos. O podría ser la fuente de la filtración. Asentí, aceptándolo. Tienes motivos para dudar, así que vigílame, pruébame, enciérrame en una jaula de cristal si lo deseas. Solo no subestimes a Esteban. Los ojos de Sebastián se estrecharon al oír el nombre. El doctor Caldwell habló con suavidad. Sebastián, el estrés está agravando tu lesión, el hematoma en tus costillas. La cabeza de Sebastián giró hacia él. No pregunté, pero yo sí. Me volví hacia Sebastián. Costillas. Sus labios se apretaron en una línea dura. No es nada, no es nada, repetí, las palabras saliendo más duras de lo previsto. Suavice el tono. Esteban hizo eso. Un brillo extraño cruzó los ojos de Sebastián, mezcla de satisfacción e irritación. Esteban no me tocó, dijo con frialdad. Tocó a uno de mis hombres y yo le devolví el golpe. La forma en que lo dijo revolvió mi estómago, porque podía imaginarlo. Sebastián brutal cuando lo provocaban, sobre todo si se trataba de mí. Respiré hondo. Volverá, advertí. Escalará las cosas. La boca de Sebastián se curvó en una media sonrisa. Que lo intente. No, me acerqué más. No así, no con golpes. Él no triunfa con violencia física. Triunfa con mentiras, con documentos, con veneno. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Sebastián se agudizaron. Veneno. Cerré los ojos un segundo, sintiendo el frío recuerdo de mi vida pasada. El veneno no fue teatral, no fue un vaso evidente de algo
rojo verde y brillante. Fue un suplemento, una inyección vitamínica que el médico supuestamente recomendaba para el dolor crónico de Sebastián, tras una antigua lesión. Algo contra lo que el doctor Caldwell se opuso, algo en lo que Celeste insistió sonriendo como si cuidara de él. Sebastián había confiado en mí para protegerlo, y yo estaba ocupada escapándome con Esteban. Abrí los ojos. Intentarán dañar tu salud, dije en voz baja, porque si estás débil no puedes pelear contra la Junta. Si estás enfermo, no puedes rastrear el dinero. Si estás muerto, el rostro de Sebastián se endureció. Basta, ordenó. Asentí, tragando saliva. Lo siento. El señor Graves cerró su maletín. Señor, debemos actuar de inmediato. Congelar cuentas dormidas, exigir verificación presencial para cualquier transacción relacionada con la herencia. La voz de Sebastián se volvió fría y profesional. Hazlo esta misma noche. El señor Graves asintió y salió hablando ya por teléfono. El doctor Caldwell vaciló. Sebastián, también debo hablar contigo en privado sobre tu último análisis de sangre. La mirada de Sebastián se clavó en él. Luego no, replicó el doctor, más firme. La mandíbula de Sebastián se tensó, pero hizo un gesto seco. Habla. El doctor Caldwell me miró un instante. Luego volvió a Sebastián. Tus niveles de toxinas estaban ligeramente elevados el mes pasado. No lo suficiente para alarmar, pero alarmas, aunque sí lo bastante como para inquietarme profundamente. Te ruego que no ingieras nada que no haya sido prescrito directamente por mí. Mi corazón latió con fuerza. Los ojos de Sebastián se achicaron de inmediato. Era solo un complejo vitamínico, afirmó. Completamente inofensivo. Nada resulta inocuo si ha sido alterado, replicó el doctor Caldwell, y yo no di mi aprobación. Sebastián permaneció inmóvil por unos instantes. Su mirada se posó en mí, como si estuviera conectando las ideas en su cabeza. Me invadió una náusea intensa. En mi existencia anterior, todo había comenzado precisamente así. Me forcé a intervenir. ¿Quién lo propuso?, inquirí en tono bajo. Los labios de Sebastián se contrajeron en una línea fina. No requería su respuesta. Ya lo intuía. Celeste, murmuré. La expresión de Sebastián se tornó mortal. El ambiente de la sala se volvió gélido. Noé, apostado junto a la entrada, cambió sutilmente de postura. Preparado. Sebastián no alzó la voz. No estalló en ira. Guardó un silencio que resultaba escalofriante. Descubre el origen de esa jeringuilla, ordenó a Noé. Este asintió con prontitud. Sí, señor. Y haz que Celeste regrese, añadió Sebastián. Sentí un vacío en el estómago. Sebastián me silenció con una mirada firme. No con intención de dañarla, explicó con voz dura como granito, sino para desmontar sus engaños. Inspiré hondo. Si la haces volver, lo manipulará todo. Alerté. Llorará con convencimiento. Alegará que intentaba auxiliarte. Insistirá en que yo te intoxiqué y que ella quiso impedirlo. Invertirá los hechos por completo. Los ojos de Sebastián se clavaron en los míos. En ese caso, no la cuestionaremos en este lugar. Se volvió hacia Noé. Contacta a las autoridades, al Departamento de Fraudes Económicos y a un detective independiente. Si anhela un escándalo, le proporcionaremos uno. Noé asintió y abandonó la habitación. Sebastián me observó largamente. Después rodeó el escritorio. Se plantó ante mí y alzó la mano. Me puse rígida por instinto, pero sus dedos fueron suaves. Apenas rozaron mi mejilla, como verificando mi existencia real. Sientes temor, murmuró en voz baja. Tragué con dificultad. No le temo a ella. Mentí descaradamente. El pulgar de Sebastián se posó bajo mi ojo, recogiendo una lágrima que ignoraba haber derramado. Temes algo que guardas en silencio, rectificó. Cerré los párpados un instante. Quizás, susurré apenas. Su mano descendió. Luego fijó la vista en mi anillo otra vez. Quítatelo, ordenó. Mi corazón se quebró. ¿Por qué? Quítatelo, insistió con tono neutro. Mis manos temblaron al retirar el anillo de brillantes del dedo. Por un momento respiré aliviada. Sebastián introdujo la mano en su bolsillo y extrajo otro objeto. Desbloqueó su móvil, pulsó la pantalla y me lo extendió. Se trataba de un portal informativo, con un borrador de noticia a medio redactar cuyo título me congeló la sangre. La heredera Elena Clark, mantenida recluida en la residencia Hawthorne, aseguran fuentes cercanas. Bajo el encabezado, imágenes difusas. Yo asomada a la ventana superior días atrás. El brazo de Sebastián ceñido a mi cintura, cuando me había retenido en el cuarto. Celeste ya lo había remitido. Posiblemente a un influencer. Posiblemente a un periodicucho sensacionalista. La voz de Sebastián permaneció serena. Ese anillo te presenta como mi cautiva. Mi garganta se anudó. Tomó el anillo de mi palma y cerró mis dedos sobre él con delicadeza. Consérvalo, indicó. Lo observé perpleja. Extrajo la sencilla alianza con el emblema del espino de la caja de terciopelo y la colocó en mi dedo en su lugar. Ajustaba a la perfección. No permitiré que circule un cuento de princesa encerrada, declaró Sebastián. Si permanecerás junto a mí, hazlo como un espino afilado, no como una damnificada. Mis ojos escocían. ¿Confías en mí de veras?, susurré. La mirada de Sebastián no se dulcificó, aunque la agresividad en ella menguó notablemente. Te estoy utilizando, admitió, como si requiriera tu fortaleza para resguardarme, y tú me utilizas a mí. Eso ha sido siempre nuestra relación. Asentí, pese al dolor, pues comprendía su verdadero mensaje. Te
Temo albergar ilusiones. No pasa nada, respondí en un hilo de voz. Las 24 horas subsiguientes transcurrieron como un huracán. La vivienda de Sebastián se transformó en un bastión inexpugnable. Cerraduras renovadas, códigos actualizados. Los vigilantes cambiaron a horarios más rigurosos. Se inspeccionaron los dispositivos móviles. Las cuentas bancarias quedaron bloqueadas. El señor Graves convocó a 2 auditores especializados que laboraron sin descanso, examinando cada operación relacionada con la fortuna en pos de rastros sospechosos. Permanecí cerca de Sebastián en todo momento, sin colgarme de él, sin rogar, simplemente observando, atendiendo, asimilando, y cuando la fatiga lo abatió, cuando sus costillas le provocaban respiraciones cortas y su humor se volvía irritable, no contradije. Le ofrecí agua, le insistí en que alimentara, solicité al doctor Caldwell alternativas analgésicas que evitaran inyecciones. Ordené a los empleados que actualizaran los registros de suministradores de la cocina. Vigilé cada plato que ingresaba a su despacho como si portara veneno letal. Sebastián registró cada una de mis acciones. No expresó gratitud, pero tampoco me apartó. Aquella noche, al presentarse las fuerzas del orden, Celeste apareció sin resistencia. Esta ocasión lució un traje claro, peinado impecable, maquillaje perfecto, ojos ya húmedos por llanto fingido. Esteban avanzó tras ella con el brazo sobre sus hombros, aparentando el rol de hombre angustiado por rescatarme. Al verme erguida junto a Sebastián en el hall principal, portando el anillo con el blasón Hawthorne, su semblante se descompuso. «Elena», pronunció Esteban con voz melosa y tóxica. «¿Te encuentras bien?». Lo enfrenté con fijeza. En mi vida pasada, solo oírlo me había flaqueado. Lo había considerado calidez, pasión, liberación. Ahora discernía su verdadera naturaleza, un parásito de sonrisa atractiva. «Estoy más que bien», respondí serena. «He despertado por fin». La sonrisa de Esteban titubeó. Celeste avanzó un paso, estrujándose las manos, encarnando su actuación. Susurró como temiendo a Sebastián. «Por favor, no vengo a generar conflictos. Solo me alarmé. Elena no actúa como siempre y tú preparaste un esbozo de reportaje tildándome de prisionera». La corté de inmediato. Los ojos de Celeste se dilataron con dramatismo. «¿De qué hablas? Jamás haría algo así». Sebastián alzó una tableta. Noé había cumplido excelentemente. La pantalla exhibía los envíos de Celeste, horarios, destinatarios, el contenido remitido al bloguero, las imágenes adjuntas, los pies de fotos sensacionalistas. El rostro de Celeste palideció. Los ojos de Esteban se estrecharon. «Eso no demuestra nada. Cualquiera puede manipular una captura». El señor Graves intervino. «Por fortuna, disponemos además de la grabación de seguridad de la mansión, captando su diálogo previo, donde se indica a la señorita Clark llorar y rogar para que el relato sea creíble». La boca de Celeste se abrió sin emitir sonido. El agente policial próximo carraspeó. «Señora, deberá acompañarnos para un interrogatorio formal». Celeste retrocedió tambaleante. «Esto es absurdo, Elena. Díselo, él te coacciona». Todas las miradas convergieron en mí. En mi existencia anterior, aquí habría vacilado, atrapada por dudas, remordimientos y rutinas antiguas. Esta vez avancé un paso. «Nadie me obliga», declaré con claridad. «Estoy aquí por decisión propia». El gesto de Celeste se quebró en rabia fugaz antes de recomponerse. El de Esteban se endureció. «Elena», advirtió con dulzor encubierto, «no cometas este error. Bien sabes que me quieres». Solté una risa que me asombró a mí misma. «¿En serio lo piensas?», pregunté con suavidad. Tras todo esto, los ojos de Esteban centellearon. «¿A qué te refieres?». Volví la vista a la gente. «Antes de que se marchen, deseo formalizar una denuncia por presunto engaño y presión indebida», y agregué, inclinando levemente la cabeza hacia el doctor Caldwell, «posible tentativa de intoxicación». La palabra intoxicación impactó el espacio como una explosión. Celeste vociferó. «¡Eso es falso!». La mano de Sebastián se posó en mi zona lumbar, sosteniéndome, no dominando, respaldando. El doctor Caldwell avanzó y expuso con serenidad. «Cuento con anotaciones médicas detalladas, análisis de laboratorio y puedo declarar que no aprobé la inyección administrada». Los ojos de Esteban se achicaron. Calculaba escapes, buscaba salidas. Luego erró gravemente. Se lanzó hacia mí. No del todo, no un asalto espectacular, solo un avance veloz, extendiendo la mano hacia mi muñeca, como para atraerme de nuevo a su influencia. Sebastián reaccionó con velocidad asombrosa. Sujetó el brazo de Esteban y lo giró, obligándolo a arrodillarse con precisión brutal pero contenida. No una riña desordenada, sino un aviso claro. Esteban siseó, rostro deformado por el dolor. «¿Piensas que puedes mantenerla? Es mía». Aquellas palabras retumbaron en el corredor y algo en mi interior se aquietó. En mi vida previa había confundido posesión con afecto. Ahora distinguía perfectamente. La voz de Sebastián sonó grave. «Repítelo», desafió en murmullo. Esteban escupió furia. «Ella me prefirió a mí». Avancé otro paso con pulso estable. «No», corregí. «Elegí equivocadamente». Los ojos de Esteban se agrandaron ligeramente. Ahora proseguí con calma. «Elijo correctamente». Celeste inició un llanto estridente, intentando sepultar la escena
llena en estruendo. Elena, por favor, formamos una familia. No me obligues a esto. La encaré directamente. No constituyes familia, afirmé. Eres un reflejo y he concluido con permitirte definir mi imagen. Los agentes actuaron y agarraron a Celeste por los brazos. Esteban siguió resistiéndose con gruñidos hasta que lo inmovilizaron también. Mientras los arrastraban fuera, Celeste se volvió hacia mí con mirada furiosa. ¿Piensas que eres capaz de alterar tu futuro? ¿Piensas que Sebastián llegará a confiar plenamente en ti algún día? Volverás a traicionarlo. Eso es lo que siempre haces. Mi vientre se contrajo, pues aquel era el temor que cargaba conmigo, igual que una herida antigua. La palma de Sebastián se cerró un poco más en mi espalda, como si detectara el escalofrío que me recorría. No respondió con frases hirientes. Optó por otra cosa. La observó a Celeste como si no valiera nada y ordenó: llévensela. Las puertas se cerraron a sus espaldas. La mansión recuperó el silencio. Durante un rato prolongado, nadie se atrevió a moverse. Después, Sebastián se giró hacia mí, con expresión grave. Afirmaste que lo demostrarías, susurró. Asentí. Lo haré. Me escrutó como si intentara descubrir el punto exacto donde acababa la farsa y empezaba lo auténtico. A continuación, acercó su mano a la mía, despacio, con intención, y llevó mis dedos hasta sus labios. No rozó el anillo, sino los nudillos, en un acto sencillo, una confirmación, una declaración, un compromiso. La criada clavó la vista y luego la apartó velozmente. Los labios de Noé se curvaron como si desearan formar una sonrisa, pero se resistieran. La mirada de Sebastián se mantuvo fija en la mía. Sube, murmuró con tono bajo. Aún no hemos acabado. Lo acompañé hasta el despacho. Más adelante, cuando la residencia se había serenado y la tensión había desaparecido, Sebastián se acomodó por fin con precaución. Sus costillas evidentemente le molestaban, pese a su obstinación. Me puse de rodillas ante él sin reflexionar y toqué su camisa. «¿Qué haces?», preguntó alarmado. «Silencio», dije en voz baja y le abrí la camisa con delicadeza. Un hematoma se extendía por sus costillas, profundo y agresivo. Mi garganta se apretó. Pronuncié: «No es grave». Sebastián lo intentó otra vez, pero su tono ya no tenía filo. Ahora apoyé mi mano con suavidad cerca del hematoma, evitando causarle daño. «Esto sucedió por mi causa», murmuré. Sus ojos se endurecieron, aunque debajo había algo vulnerable. «Todo gira en torno a ti», respondió quedamente, y no sonó a reproche, sino a admisión. Tragué con esfuerzo. «Antes no te merecía», agregué. Sebastián se quedó inmóvil. Nunca lo había expresado así previamente. Sus pupilas se entrecerraron. Elena advirtió con voz tensa: «No comiences con enigmas». Inhalé temblorosa. «De acuerdo», susurré. «Entonces, esta es la verdad más clara que te puedo ofrecer en este instante. Antes te veía y percibía una prisión, así que huí hacia el primero que me tendió una salida, aunque esa salida estuviera forjada en tóxico». La mandíbula de Sebastián se tensó. «¿Y en este momento?», indagó en voz baja. «Ahora», dije con voz rota, «te observo y reconozco al único que procuró rescatarme de mis propios errores». Silencio. Sus ojos seguían clavados en los míos. Su mano ascendió y se detuvo en mi nuca, sin fuerza, sin amenaza, simplemente presente. «Me pides que acepte que un buen día despertaste y te transformaste en alguien distinto», comentó pausadamente. Asentí, con lágrimas rodando ya, incapaz de retenerlas. «Sí». Su pulgar acarició mi piel. «Y me pides que no aborrezca a quien eras. Te suplico que me dejes reparar el daño que ella causó», susurré. La expresión de Sebastián vaciló. Durante un rato largo permaneció callado. Luego se acercó, apoyando su frente en la mía. Su voz bajó hasta volverse casi tierna. «No te marcharás», afirmó, no como advertencia, sino como punto firme. «Lo sé», respondí en susurro. Su respiración tembló. «Repítelo». «No me marcharé», dije de nuevo. Los labios de Sebastián rozaron los míos, gentiles esta vez, sin urgencia, sin voracidad. Un beso que pareció un voto. Al separarse, sus ojos seguían alerta, aún cautelosos, pero el recelo ya no flameaba. Observaba, aguardaba, concediéndome tiempo para demostrarme. Las semanas posteriores lo desafiaron todo. Celeste procuró distorsionar los hechos de cualquier modo, pero el video de Noé y los abogados del señor Graves la frenaron antes de que pudiera avanzar más. El intento de Esteban por acceder a las finanzas lo conectó directamente con la intrusión en la cuenta dormida. Los expertos contables hallaron las huellas, transferencias mínimas y precisas que revelaban sondeos durante meses. Sebastián presentó todo ante su directiva antes de que lo usaran en su contra. No solo se protegió, contraatacó, y esta vez yo estuve a su lado, visible para todos, sin ocultarme, sin fingir sonrisas a otros detrás de él, erguida allí con el emblema Ashthorne en la mano y la honestidad en mi postura. La sesión de la directiva fue dura. Interrogatorios, imputaciones, miradas afiladas. Sebastián no cedió, ni yo tampoco, cuando un directivo veterano ironizó: «La señorita Clark goza de cierta fama». Encontré su mirada y respondí serena: «Pues observa cuán rápido se transforma una fama cuando dejas de nutrirla». Los ojos de Sebastián se volvieron hacia mí, con un brillo intenso oculto. Tras la sesión, en el ascensor, me acorraló contra la pared vacía y me miró como indeciso entre reprenderme o besarme. «Eres un riesgo», murmuró. Tragué. «Tú igual». Sus labios se arquearon levemente. «Y aún así, sigues aquí». «Sí», susurré. Su mano se posó en mi cintura. «¿Por qué?». Lo miré con el corazón
estable, porque en todas las versiones de mi existencia, dije quedamente, eres el único que no deseo perder. Por un instante, el rostro de Sebastián se suavizó, lo justo para revelar al hombre tras la coraza. Luego el ascensor sonó y la realidad volvió. Pero algo se había modificado esa noche. Al regresar a la mansión, lo hallé en la biblioteca contemplando el anillo del emblema en mi dedo, como si pesara más que el oro. Alzó la vista al verme entrar. Acércate, dijo. Avancé hacia él, extendió la mano, tomó la mía y besó el anillo. Esta vez sí. Luego me observó, sus ojos avellana, decididos. Ignoro quién eras antes, murmuró, ni qué ocurrió en tu mente para que cambiaras, pero esto lo sé. Mi aliento se detuvo al recordar que creí que huías de nuevo. Prosiguió con voz ronca. Comprendí que lo único peor que perder mi empresa sería perderte a ti, aunque no lo merecieras. Lágrimas ardieron en mis ojos. Apretó mi mano. Así que no me hagas lamentarlo, dijo con suavidad. No me conviertas en un ingenuo. Me aproximé, llevando mi otra mano a su mejilla. No lo haré, susurré. No. Esta vez, los ojos de Sebastián escudriñaron los míos buscando el engaño. No lo halló. Su mano subió a mi nuca, atrayéndome. Y al besarme, no fue por deseo, ni rabia, ni examen. Fue fe, delicada y poderosa. Más allá de aquellas paredes, el universo de Celeste y Esteban se desmoronó poco a poco. Citaciones judiciales, fondos bloqueados, noticias desagradables, oportunidades cerradas. Cuanto más se resistían, más pruebas aparecían. Cuanto más vociferaban, más evidente resultaba lo ocurrido. Y dentro de aquellas paredes, algo distinto floreció, sereno, obstinado, genuino, no una fábula romántica, no un perdón repentino, sino una decisión renovada cada día. Una mañana, semanas más tarde, desperté antes que Sebastián y contemplé su rostro relajado en el sueño. Las arrugas de tensión se habían suavizado. Recordé cómo había perecido en mi vida anterior, defendiéndome de los efectos que yo misma provoqué. Me incliné y besé su frente con ternura. Los ojos de Sebastián se abrieron, avellana y penetrantes, incluso a medias dormido. Me atrajo al instante, envolviéndome en el calor de sus brazos. ¿Me estás observando?, murmuró con voz ronca. Sonreí contra su pecho. Estoy grabándolo en la memoria. Su brazo se ciñó más a mí. ¿Por qué? Porque no quiero olvidarlo, susurré. Sebastián guardó silencio un instante. Luego besó mi cabello. Bien, dijo. ¿Por qué permaneces? Y esta vez, al preguntarlo, mi corazón no se sintió encerrado. Se sintió protegido.